Imaginaos, si queréis, un continente al borde del abismo. Un continente donde los imperios chocan, las alianzas se entrelazan como una telaraña y el fantasma de la guerra se cierne sobre todo. Es el verano de 1914 y Europa se prepara para bailar un vals macabro. Un joven archiduque austríaco, Francisco Fernando, y su esposa son asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio. Lo que podría haber sido un conflicto localizado se convierte, en cuestión de semanas, en una conflagración mundial. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pudo una sola chispa incendiar un continente entero? La respuesta, como suele suceder en la historia, es compleja y está llena de matices. La Primera Guerra Mundial no fue causada por un solo país o un solo evento, sino por una combinación letal de factores. Los historiadores llevan décadas debatiendo las causas de la Gran Guerra, y aunque no hay una respuesta fácil, hay un país que a menudo se encuentra en el centro de la tormenta: Alemania. Pero, ¿fue realmente Alemania la única culpable? ¿O fue simplemente una pieza más en un tablero de ajedrez geopolítico mucho más grande? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el laberinto de la historia y examinar las acciones de todas las grandes potencias de la época. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Austria-Hungría, con sed de venganza, buscaba una respuesta contundente contra Serbia. Alemania, su poderoso aliado, le entregó lo que se conocería como el cheque en blanco. Esta promesa de apoyo incondicional, sin importar las consecuencias, envalentonó a Austria-Hungría a lanzar un ultimátum humillante a Serbia, diseñado para ser rechazado. El famoso telegrama Zimmermann, enviado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán a México, prometía a este último la recuperación de territorios perdidos a manos de Estados Unidos a cambio de su apoyo en la guerra. Este telegrama, interceptado por los británicos, inflamó la opinión pública estadounidense y contribuyó a la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Estos dos documentos, el cheque en blanco y el telegrama Zimmermann, son ejemplos claros de la agresividad diplomática alemana en las semanas previas a la guerra. Muchos historiadores, como Christopher Clark, argumentan que estas acciones demuestran la voluntad de Alemania de arriesgarse a una guerra a gran escala para lograr sus objetivos. Para entender la política exterior alemana de principios del siglo XX, es fundamental comprender la influencia del militarismo prusiano. Prusia, el estado que unificó Alemania en 1871, tenía una larga tradición militarista. El ejército no solo era una institución respetada, sino que también tenía un enorme poder político y social. El Kaiser Guillermo II, último emperador de Alemania, era un ferviente defensor del poderío militar. Obsesionado con la construcción de una armada poderosa que rivalizara con la británica, el Kaiser impulsó una carrera armamentística naval que aumentó las tensiones en Europa. Esta cultura militarista, impregnada en la sociedad alemana, contribuyó a crear un clima de belicismo. La idea de una guerra rápida y gloriosa, donde Alemania finalmente ocuparía el lugar que le correspondía en el mundo, era un tema recurrente en la prensa y la política. Si bien es cierto que Alemania jugó un papel crucial en el camino hacia la guerra, sería un error histórico culparla exclusivamente. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de un complejo juego de alianzas, rivalidades y errores de cálculo por parte de todas las grandes potencias. Austria-Hungría, impulsada por el nacionalismo y el miedo a la desintegración de su imperio multiétnico, reaccionó de forma desproporcionada al asesinato del archiduque. Serbia, por su parte, se negó a aceptar todas las demandas del ultimátum austriaco, lo que precipitó la declaración de guerra. Rusia, autoproclamada protectora de los pueblos eslavos, movilizó sus tropas en apoyo de Serbia, lo que alarmó a Alemania. Francia, aún dolida por la pérdida de Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana, vio en la crisis una oportunidad para recuperar sus territorios perdidos. El Reino Unido, inicialmente reacio a involucrarse en un conflicto continental, se vio finalmente arrastrado a la guerra por su compromiso con la neutralidad de Bélgica, violada por Alemania en su camino hacia Francia.